Vamos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. Vamos. Yeah. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por ahí vamos bien, ¿cierto? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿cuántos tenemos oído? El que tiene oído, entonces esto es para usted. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, escuche lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Y soy una persona privilegiada, gracias a Dios, porque me ha colocado al frente de una iglesia que tiene oídos. Amén. Una iglesia que tiene oídos, que sabe escuchar, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Una iglesia que sabe qué le sirve y qué no le sirve. Y quiero hablarles, antes de iniciar este mensaje, hacer una oración, si usted me lo permite. Acompáñeme en una oración en esta mañana. Padre Celestial, sabemos que tu presencia está en este lugar. Sabemos que tu Espíritu Santo nos ilumina, nos guía, nos enseña la palabra. Necesitamos aprender más de ti, y no solo aprenderlo, sino vivirlo, Padre. Gracias por cada persona que tú has traído en este día, y gracias también por aquellos que no pudieron estar en esta mañana con nosotros. Señor, declaro que el Espíritu de Dios trae ese discernimiento para poder entender el mensaje. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo lo que quiera en esta mañana engañarnos, confundirnos y ofendernos. Lo ato y lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús, y declaro que tu presencia está aquí, Señor, para enseñarnos tu palabra. Corazones llenos de tu sabiduría, corazones que reciben este mensaje, esta semilla, y que dan fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús.
Amén. Aquí está caliente esa. Gracias. No es una cazuela que tenga camarones ni nada de eso, o marisco. Con 3 títulos, si usted mira este pasaje, inicia este mensaje, dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es representado por el pastor de la iglesia. Escríbele al pastor y dígale lo siguiente: he aquí el que manda este mensaje. Dice 3 cosas muy importantes, 3 títulos que representa al Señor. El primer título es el amén. El segundo es el testigo fiel y verdadero. Y el tercer título es el principio de la creación. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, esta es una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, hablando Jesús a la iglesia. Y esta es una palabra apocalíptica donde Jesús de Nazareno quiere hablarle a usted como iglesia. Tranquilo, venga la mirada acá, es una bebé. Venga la mirada para acá. Ubíquese en esto que es muy importante, porque es un mensaje, es una palabra que Dios quiere traer al corazón de la iglesia. Estamos viviendo los tiempos, últimos tiempos. Alguien me dijo, pero yo estoy escuchando eso desde hace más de 30, 40 años, que estamos viviendo los últimos tiempos. Quiero decirle que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como ¿qué? Como un día. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que el Señor viene por su iglesia. Y dice también el Señor que Él viene como ladrón. En el momento menos esperado, el ladrón aparece. El ladrón, cuando le va a robar a uno, nunca le dice: si usted no va a estar en la casa hoy, tenga la plena seguridad que voy a ir a robarlo. Necesita ser muy descarado para que le diga el ladrón a uno eso. Cuando menos piense, allí apareció. ¿Por qué se hace llamar el Señor como el amén? 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 1, en ese versículo 18, dice el apóstol Pablo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se sabe que a los evangélicos nos llaman locos? Le dicen: usted está loco, usted está loca, siempre hablando que Dios, 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 Dios. Alguien que ni siquiera lo ve, por eso nos llaman locos. Pero Pablo dice que estamos locos por Cristo. Así como usted, varón, está loco por su novia, o mujer, usted está loca por su novio, nosotros estamos aún más locos por Cristo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Por qué es el amén? Dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Está diciendo el Señor, está hablando a través de su palabra, y es que aún Él pregunta, está diciendo: ¿dónde está el sabio? Porque es que el hombre, con la sabiduría de hombres, sin tener la sabiduría de Dios, está perdido, está destruido. Hoy lo tienen allá en lo alto, pero mañana puede estar en el suelo. Esa sabiduría no sirve sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. No estoy diciendo que no es importante que nosotros, los hombres y mujeres, seamos sabios en este mundo, pero es más importante la sabiduría que viene de parte del Señor.
La sabiduría que viene de parte de Dios hace que la persona aprenda a ser entendida. No solo sabio, sino entendido. No solo sabio, sino prudente. Esa es la sabiduría de Dios. Una persona con poquito dinero, con fe y sabiduría de Dios, sale adelante. Es próspero en las manos del Señor, si aplica la sabiduría de Dios. Por eso el Señor dice: ¿dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el Dios de este siglo? Cuando Dios se levanta, ¿dónde está? Un día nosotros estábamos gobernados por el Dios de este siglo, pero a través de la palabra Dios trajo a resplandecer la luz de Cristo en nuestros corazones y podemos conocer fácilmente qué es de Dios y qué no es de Dios. Es muy importante esto. Por eso el amén significa que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios se halla perfecta. El amén significa que la revelación de Cristo hace que la persona que está caminando con Él, hace que comience a vivir una vida totalmente diferente. El amén significa que la revelación de Cristo viene a verse y a ser cumplida en esta tierra, en todo momento, cuando Él quiere y donde Él quiere y como a Él le place. Por eso dice: escribe el amén a la iglesia. Escribe aquel que tiene la revelación de Dios. No lo escribe el hombre, no es el pastor, no es el líder el que habla una palabra de esta, es Dios a través de su palabra. El amén en hebreo significa soporte que da firmeza. El amén significa que hay un soporte que da firmeza. Así como las arras de nosotros los cristianos es el Espíritu Santo, es el sello de que de verdad somos hijos de Dios. Asimismo el amén significa algo que nos da seguridad, algo que nos da firmeza y algo que produce fidelidad en nuestros corazones. Ese es el amén. Por eso cuando le dicen: usted es un bendecido de Dios, ¿usted qué responde? No moleste así, no choque, hermano. Usted lo primero que dice es amén. Y cuando usted dice amén, es porque la palabra que me están declarando es una palabra profética de Dios, donde me da firmeza en lo que me están asegurando, donde me dicen: usted es una bendecida de Dios, donde usted es una mujer que Dios le tiene preparado una visión grande. Dios le tiene preparado un futuro poderoso en las manos de Él, y usted lo primero que debe decir es amén, porque eso le da firmeza, eso le da seguridad. El amén, el otro título es el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. ¿Usted cree que cuando Dios nos dice a nosotros: aprenda a enderezar sus caminos, es porque Dios no se ha dado cuenta que estamos todavía torcidos? Amén. Gracias, hermana. Vuelvo y repito. Creemos como iglesia que cuando Dios nos dice: hay que enderezar los caminos por donde están dando, hay que aprender a enderezar los caminos porque está andando por caminos torcidos. Y caminar por caminos torcidos no es estar caminando así. No, caminos torcidos es que está haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y eso lo dice el Señor. El testigo fiel, el testigo que está en todas partes. Cuando alguien comienza a hablar cosas que no debe hablar, ahí está el testigo escuchando. Y ese testigo no es cualquier testigo, es un testigo que es fiel. En medio de la infidelidad de nosotros, Él sigue siendo fiel. En medio del pecado que cometemos nosotros, Él sigue siendo santo para santificar a sus hijos. Es el testigo fiel, es alguien que sabe lo que dice. Dios no habla por hablar. Dios no improvisa.
Dios no juega ya al pinochazo con sus hijos. Él no está diciendo, oiga, ¿será que este fue el que pecó qué día? Como que se parece. Me parece que sí fue ese. No, él sabe lo que está diciendo. Él sabe qué es lo que usted necesita. Usted está aquí, yo estoy acá, y Él sabe por qué usted ha venido acá. Si alguien ha venido por curiosidad, Dios lo sabe. Y qué bueno. Si alguien ha venido porque escuchó un día que de pronto había un cambio para su vida como me sucedió a mí, Dios también lo sabe. Y Dios tiene la respuesta al anhelo que está en su corazón. Tenga la plena seguridad. El testigo fiel y verdadero, el que es infinitamente sincero, aún en medio de la tremenda hipocresía con la que estaba viviendo esta iglesia. Cuando el pueblo de Dios vive en la hipocresía, ahí está el testigo fiel. Está allí atento, no para juzgarnos, sino para que a través del Espíritu Santo redarguirnos y llevarnos a un cambio, a una restauración, a un cambio de vida. Ese es el testigo fiel. Y habla del principio de la creación. Otro título, principio de la creación de Dios. O sea que Jesús es el arquitecto, el jefe soberano, el arquitecto perfecto. Esos son los tres títulos que usted comienza a mirar allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Entonces, con base a estos tres títulos, podemos nosotros estar muy tranquilos que la palabra que Dios nos va a dar ahora no fue inventada por este hombre. Que la palabra que Dios nos va ahora es una palabra profética que viene del corazón de Jesucristo. Amén. Ya le di la referencia de quién es el que quiere hablarle en esta mañana en su vida. Por eso, si se va a enojar, enójese con él, con Jesús. Conmigo no. Dice lo siguiente: Dios no encuentra nada de qué alabar a esta iglesia. Entonces, usted puede decir, entonces Dios no ve nada bueno en la iglesia, en esta iglesia no vio nada bueno. Habían cosas buenas, pero es necesario, hay un problema que nos sucede a nosotros, y es que cuando siempre nos están alabando, entonces nos descuidamos, y el día que no nos alaben, entonces nos vamos a enojar, no nos gusta. El día que nos digan algo, una falla, algo que estamos cometiendo, entonces ya no nos va a agradar lo mismo que como antes nos decían, uy, si usted no está, yo veo la iglesia vacía. Si usted no predica, entonces como que la palabra no fluye. Si usted no está, ni los pericos cantan ese día. Entonces el día que me digan, oiga, qué bueno que usted se vaya, hermano, váyase por allá. Descanse, deje que otros prediquen. Vaya, déjenos descansar también. Entonces ese día no me va a gustar. Es necesario que Dios hable a su iglesia como Él quiere hablar, porque Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Amén. Entonces, gracias. Entonces es bueno que estemos todos atentos. Comienza el Señor diciendo algo muy importante. ¿Cómo le llama el Señor a este tipo de personas? La persona que vive, primero que todo, dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío. No eres frío, dice el Señor. Yo conozco las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Que el Señor conoce nuestro salir y nuestro entrar. El salmista dice, ¿de dónde huiré de su espíritu? Si estoy allá en el cielo, allá está Él. Si estoy aquí en la tierra, aquí está Él. Si estoy debajo de la tierra, ahí está Él. Si estoy debajo de las aguas, ahí está Él. Yo no me puedo esconder del Señor. Por eso dice, yo conozco tus obras. Dios sabe qué estuvo haciendo usted anoche. Dios sabe qué estuve haciendo yo anoche.
Y Dios sabe si lo que hicimos nosotros anoche o en esta mañana o antes de venirnos, Dios sabe que si lo que hablamos ha sido agradable o ha sido desagradable. De todas maneras, Dios está diciendo, es que yo conozco tus obras. Mire esta gran diferencia. El Señor no dice, oiga, por ahí me contaron. Y como había alguien que siempre salía con chismes, y yo le dije un día, pero ¿de dónde saca usted eso? Y decía, un pajarito me contó. Entonces yo le dije, entonces ese pájaro es muy chismoso. Y chismoso busca chismoso. Y chismoso le pone cuidado al chismoso. Un pajarito me contó. Quiero decirle que a Dios un pajarito no le contó, ni a Maduro tampoco. Dios dice, es que yo soy el que conozco sus obras. Chévere ser uno como el pastor, que Dios nunca le dice nada. Es que esta palabra Dios me la dijo a mí. Mijo, yo conozco su comportamiento. Yo conozco cómo es en la casa. Yo conozco cómo es allá con los vecinos. Yo conozco cómo es cuando está solito allá con la televisión, cuando se van todos y se queda solo en casa con el control. Yo conozco cómo es allá con los compañeros de trabajo. Yo conozco cuáles son sus pensamientos. Yo conozco cuál es su proceder cada 6 meses también, en los tiempos de diciembre, en los tiempos de junio. Yo conozco todo, es más, yo estoy en los desfiles también. ¿Usted cree que Dios se mete a los desfiles? Iglesia, ¿usted cree que Dios se mete en los desfiles? Hombre, que yo no le haya visto con sombrero y rabo de gallo es otra cosa. Pero la Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios significa presencia de Dios. A Dios nadie le va con el chisme a decirle, mire que yo le vi metido en una discoteca. Nadie le va con ese chisme. Dios se está dando cuenta de sus hijos, qué es lo que están haciendo. ¿Sabe que a Dios le voy a decir una cosa? No, los padres que estamos aquí somos exentos de esto, para que no se preocupen. ¿Sabe que a Dios no le sucede lo que le pasa a algunos padres que no han llegado? Que ni siquiera saben dónde están sus hijos. Oiga, pero no son tanto, falta uno. Yo ni sé dónde está. Dios sí sabe dónde están sus hijos. Por eso comienza diciendo, yo conozco tus obras. El Padre conoce todo lo que hablamos. A Él no se le puede esconder nada. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, que ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero hay algo más. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar ¿de qué? Dice el Señor, yo le voy a vomitar de mi boca. Entonces, usted puede decir, yo no le veo nada de raro a eso. Quiero hablarle de 3 significados de esto. Estuve estudiando esta parte de frío, tibio y caliente. ¿Cómo es el comportamiento de una persona fría? La persona que se encuentra en un estado frío, entonces es la que no distingue entre lo bueno y lo malo. Es aquel que todo el mundo le agrada tomárselo. La persona fría es aquel que ni siquiera distingue qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Señor dice, tome lo bueno y deseche ¿qué? Lo malo. La persona fría es aquella que vive en el estado de ignorancia. Un estado de ignorancia, ¿por qué? Así como un día, a no ser que usted sea de cuna cristiana, pero así como un día usted y yo fuimos ignorantes
ignorantes al conocimiento de Dios, ignorantes al mensaje de Dios. Una persona fría es aquella que no tiene ninguna relación con el Padre, con Dios. Pero yo sé que todos los que estamos aquí tenemos relación con Dios. Conocemos la verdad, a no ser que usted haya venido por primera vez, así hay personas que han venido, no sé si tengan conocimiento o no de la palabra, pero la persona fría es eso, sencillamente no conoce la palabra, no tiene conocimiento, pero tristemente cuando es confrontado con la palabra y habla la revelación del Espíritu Santo a su corazón, entonces puede sentirse como nada. Pero después el Espíritu de Dios trae un convencimiento y hace que esta persona surca nuevamente y se sienta importante en las manos del Señor. Esa es la característica de una persona fría, ¿ya? Una persona que no está preocupado por cambios. Dice, como yo estoy muy bien. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y yo no necesito de estar metido en una iglesia evangélica para darme golpes de pecho y decir que yo soy salvo. Esa es la persona fría. Y que habla así porque no sabe lo que está hablando. No conoce de lo que está hablando. Por eso, en esa iglesia de la Odisea habían personas ignorantes, personas frías. Y el Señor está diciendo, yo conozco las obras de esta persona fría. Yo conozco que no se preocupa por nada para cambio, no se preocupa por conocerme, dice el Señor. Esa es la persona fría. Pero sigue diciendo el Señor, dice, ni eres frío ni caliente, ¿ya? Pero antes de entrar al caliente, porque esa agua aquí está caliente, demasiado caliente. Antes de entrar al caliente quiero hablarle del tibio. Aquí es donde la mayoría de las iglesias tienen ese problema, la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es algo que trae muchos problemas al espíritu, al alma y al cuerpo. Y el Señor dice, yo también conozco las obras del tibio. El tibio es aquel que conoce de la palabra de Dios. El tibio es aquel que escucha la palabra y dice, oh, el Señor me habló, Dios habló a mi vida, yo voy a dejar esto que estoy haciendo, yo voy a cambiar esto, yo no voy a volver a caer en lo mismo. El tibio es aquel que tiene una lucha entre la carne y el espíritu. Es una lucha de que lo hago o no lo hago. La carne dice hágalo porque necesita alimentarse. El espíritu está diciendo no lo haga porque eres templo del Espíritu Santo. Eres un cuerpo que le pertenece a Dios. Y hay una lucha allí. ¿Y quién es el que gana aquí? El que gana es el que esté más fortalecido. Si usted tiene la carne más fortalecida, a usted le va a costar que su espíritu gane. Por eso el tibio es aquel que vive más en la carne que en el espíritu. Amén. Eso es lo que sucede. Romanos capítulo 8, versículo 5. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos lo siguiente. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Léalo, por favor. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, el que vive en la carne piensa en las cosas de la carne. Aquel que le gusta estar buscando una y otra mujer por ahí, solo piensa en la carne. Por eso cuando consigue la mujer supuestamente que estaba luchando y que anhelaba toda su vida, al poco tiempo se cansó de esa mujer y está poniéndole loco a otra.
Eso es vivir en la carne. Nunca se saciará de vivir en la carne. Está pensando en la carne. El que vive en la maldad siempre estará pensando en la maldad. Nunca estará pensando en lo bueno. Pablo dice, tienen que aprender a pensar en lo mejor, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Hay que aprender a pensar en lo bueno. ¿Por qué? Porque si un hijo de Dios aprende a vivir en el Espíritu, no va a estar pensando en lo malo de los demás. Aquel que vive en la carne es porque vive en la tibieza espiritual. Y Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo conozco que usted es un tibio, vive en una tibieza espiritual. Aunque dice ser cristiano, no lo es. Aunque dice que practica o pone en práctica la palabra de Dios, en cualquier momento sale buscando la carne. Yo sé que esta iglesia, aquí no nos sucede eso, amén. Aquí no nos pasa eso. Entonces, el tibio tiene su propia agenda. El tibio es aquel que no permite que Dios se le meta en su agenda. Estoy ocupado o ocupada. Ese es el novio que yo quiero. Así a Dios no le agrade. Ese es el marido, ya si se casó, ya no tiene nada más que hacer. Ahí sí no me preocupe por eso. Pero le digo algo, y es que el que es tibio no permite que nadie entre a la agenda de esta persona, ni el Espíritu Santo, porque dice, nadie se me puede meter en mi vida privada. Nadie se me puede meter, pero yo quiero decirle que en el Señor nosotros no tenemos vida privada porque Dios conoce todo lo que hacemos. Nadie puede decir, usted no me puede decir nada. Si yo me voy por allá y me pego mi rumbeada, si yo me voy por allá y me tomo mi cerveza, nadie me diga nada. Ninguno tiene derecho a decirme nada. Quiero decirle que Dios sí tiene todo el derecho, porque Dios es su creador y mi creador. Eso es como nosotros como padres. Si uno de padres se da cuenta de algo que está fallando sus hijos y no dice nada, se vuelve un alcahuete, un permisivo, y ese pecado viene sobre padres también. Y Dios dice que Él al que ama lo disciplina, lo corrige. Si Dios nos deja a nosotros sin corrección, si somos esos cristianos que estamos viviendo más en la carne que en el Espíritu, Dios no le agrada y es necesario corregirnos. Dios tiene sus estrategias, Dios tiene su forma, su manera de tratarnos como alfarero, de moldearnos. Dios sabe cómo hacerlo. Él es sabio y Él es amoroso, pero Él sabe que usted y yo necesitamos día tras día de ese molde de Él, de ese alfarero, de esas manos para moldearnos y cambiarnos continuamente. Si eres tibio, lo voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Lo voy a vomitar. La prioridad de una persona, escuche, que es tibia, su prioridad es el ego. La prioridad es la soberbia, es la vanidad. La persona que vive en la tibieza nunca se le va a ver humildad. La persona que vive en la tibieza siempre será arrogante, vanidoso. Un día me dijo alguien, ¿y usted por qué usa corbata? Y estaba predicando por allá en un barrio estrato bajo. ¿Y usted por qué usa corbata? Viene a humillarnos acá con eso. Tiene que aprender a ser humilde. Y yo lo usaba porque era la orden de la autoridad que yo tenía, que debía predicar con corbata. Entonces mi respuesta fue la siguiente: yo conozco gente que tiene mucho dinero y es muy humilde, muy sencilla. Pero también conozco gente que no tiene ni dónde caer muerto y es bien arrogante y vanidoso y altivo. El hecho de que usted se vista como se viste no quiere decir que usted es muy humilde o es muy arrogante. Sencillamente vistámonos como Dios dice que nos vistamos y punto. Que eso no tiene nada que ver con la humildad. Entonces, porque para que digan que yo soy humilde, entonces me voy para cierta parte y si andan descalzo yo tengo que ir descalzo allá también.
Hombre, si uno le va a ministrar o va a predicar allá a una tribu y según la cultura de ellos es que usted no use zapatos, pues hay que quitarse los zapatos y hay que ubicarse en la posición de ellos, que es totalmente la cultura. Yo viví con los indios, viví 2 años y algo conozco de ellos. Entonces no usé taparrabos ni nada de eso, pero sí estuve con ellos y conozco algo de ellos. Pero es muy diferente a aquellos que dicen que son muy humildes. Si alguien dice yo soy humilde, es mentira, es carreta, es orgulloso. Nosotros no podemos decir es que yo soy humilde de corazón. ¿Sabe quién es el único que lo dice? Jesús. Dice yo soy humilde de corazón. Y si Él lo dice es porque es cierto. Pero nosotros no podemos estar diciendo, cierto hermano que yo soy humilde, cierto que yo soy sencillo, cierto que yo soy humilde. No, usted lo que es un arrogante, un vanidoso, un orgulloso. Que lo digan los demás que esa persona es sencilla. Que lo diga ella, yo no. Amén. Entonces, esa es la tibieza. La tibieza es algo que está destruyendo la intimidad con el Padre en la iglesia. Porque es que la tibieza espiritual hace que la persona se pierda todo el interés en el Padre. La tibieza espiritual hace que la persona viva una vida desordenada. Eso es lo que hace la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es algo que hace que la persona se acomode y pretenda maquillar el pecado diciendo, esto no es pecado. Alguien dijo, es que esa mujer me gusta y teniendo esposa, esa mujer me gusta, pero ¿por qué? Si usted tiene su esposa, no, es que me agrada tanto y yo sé que a Dios le agrada que sus hijos sean felices y yo sería tan feliz con esa mujer. No acomodemos el pecado. No hay que maquillarlo. Pecado es pecado. Ladrón es el que se roba 10 pesos como el que se roba 100 millones. Es el mismo ladrón. Es que es ladrón de corbata, ladrón de no sé qué. Yo no sé ladrón de corbata y eso. Ladrón es ladrón. La Biblia no me dice acá de que existen los ladrones de corbata, de cuello blanco, que existen los ladrones de estrato 10, de estrato 2, de estrato 1, no. Ladrón es ladrón. Pastor, es que yo solamente miré la hermanita, yo no me acosté con ella. Usted ya adulteró o fornicó en su corazón. Pecado es pecado. Amén. El tibio acomoda todo. El tibio dice, yo me pegué una bailada, yo me tomé unos tragos, pero estaba con la familia. Eso me lo dijo a mí una señora. Y sabe que yo bailaba con mi familia, y eso nos amacizábamos y toda la noche dándole. ¿Cierto, pastor, que no es pecado? No es pecado esto, porque estaba con mi primo, estaba con mi hermano. Pecado es pecado. Usted estaba satisfaciendo los deseos de la carne. Eso dice la Biblia. Pastor religioso, fanático, legalista, como quieran decirme, pero pecado es pecado y punto, no hay más. El día que usted sea llamado allá delante de Dios y yo también sea llamado, el Señor va a decir, pasen los que estaban bailando con el primo, pasen los que, porque ellos no tienen nada que ver con esto, no, pecado es pecado. Yo le dije a alguien, cuando Dios nos llame nunca va a decir, pasen los evangélicos primero, pasen los católicos, pasen los no sé qué, no. Nos va a llamar es a todos y vamos a dar cuenta por las cosas buenas o malas que hayamos hecho acá. Dice el Señor, ojalá fuese caliente, ojalá fuese frío, ojalá no me hubiera conocido, dice el Señor, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si usted está en la tibieza, es mejor que no me hubiera conocido, dice el Señor. Pero como usted y este servidor conocemos al Señor, lo mejor es vivir así, calienticos, hermanos. Así, calientes
caliente. ¿Qué significa esto? Es aquel que se acerca para ser afectado por el calor espiritual de parte del Señor. Caliente debemos ser nosotros. Ay, pastor, pero con este clima, ¿quién no vive caliente? Es una calentura espiritual. Es lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Es una bienaventuranza tener sed, tener hambre de justicia, la palabra de Dios, que usted dice, ay Dios mío, se va a acabar el tiempo, ojalá que no se acabe ese tiempo para que sigan predicando, yo quiero escuchar, pero me está diciendo, ay, ¿hasta cuándo me van a tener aquí? La calentura, estar caliente uno con ese fuego de Dios, es sentir el deseo de estar orando. Anoche estuvimos un tiempo hermoso con Dios, con los de la alabanza, y escuchaba, porque nos compartió la pastora, amada mía, esposa mía, nos compartió sobre 2 Crónicas 7:14, donde habla de venir delante del Señor, orar, de buscar a Dios, de un arrepentimiento, y decían, no, es que lo que pasa es que ora mucho. Nos hizo una encuesta de los que estamos ahí, ¿qué le impide a usted orar? ¿Qué es lo que más le quita tiempo a usted para orar? Y fue una encuesta muy bonita porque se abrió el corazón a esto. La persona que vive caliente en el Señor es aquella que anhela estar delante de Dios. Es aquella que no está toda hora ocupado, cansado, turbado, desmayado. Vamos a orar. Ay, no, estoy desmayado, estoy cansado. Hoy ahí que yo le voy escuchando, yo le voy apoyando. Esa es la persona que vive afectada por Dios. ¿Cómo es el cristiano caliente? Es aquel que cuida los intereses de Dios. Dios le dio una bendición a usted. Dios nos ha entregado, la primera bendición que Dios nos dio fue nuestra casa, nuestra familia. Amén. Los veo callados. Yo sé que estoy entre calientes. No lo dude. Yo no estoy entre tibios. Yo no estoy entre tibios. Yo soy entre gente caliente, gente que ama a Dios. Y una persona que vive caliente en el Señor es aquel que cuida los intereses de Dios. Dios nos dio una herencia, nos dio unos hijos, nos dio una esposa, le dio un esposo, nos dio una familia, nos dio unas finanzas, nos ha prosperado. Entonces hay que cuidarlo de Dios. ¿Cuántos saben que debemos cuidarlo de Dios? Entonces, si cuidamos lo de Dios, es cuando la mujer le dice a uno, ay papi, ay amor, mire, yo pasé por tal parte y vi tal cosa tan bonita. Y entonces usted, como cuida lo de Dios, le dice, ¿cuánta plata quiere? ¿Sí? No, es que no es un chiste, es en serio. De verdad. ¿No ha visto la situación que tenemos? Hombre, si no hay plata, ¿para qué regaña? No le da nada y todavía le regaña. Si no hay plata, no se debe regañar. Y si hay plata, ¿se debe regañar o no? Se tome, pero no vuelva a pedir. Pero sí, hermanos, cuidar de lo que Dios nos ha dado no es solo con dinero, sino con la compañía, con todo, y ustedes saben más que este servidor. Un cristiano caliente es aquel que pone a Dios en primer lugar y su ego lo desaparece. Entonces, la pregunta que quiero terminar en esta mañana, esta primera parte, tranquilos, ya voy a acabar, es: ¿cuál es su estado? ¿Cuál es el estado en el cual usted se encuentra? ¿Cuál es el estado en el cual nos encontramos? ¿Será que frío, tibio o caliente? ¿En cuál de estos estamos? Porque hay que tener en cuenta que el Señor dice: te voy a vomitar de mi boca por cuanto no has tomado una decisión radical. El tibio todavía no ha tomado una decisión radical. Escuche, eso es como el que lleva años y años viviendo con la mujer y dice: oiga, ¿usted cuándo se va a casar?
es que lo estoy pensando, hermano, casarse uno y ya está lleno de hijos, tiene un juego de destornilladores ahí y todavía pensando en que si se va a casar o no se va a casar. No es que lo voy a pensar y uno se queda mirándolo y dice, ¿será que está muy joven o qué? Estoy pensándolo, déjeme meditarlo. Con Dios es caliente. Con Dios no es, ay Señor, déjeme pensarlo, déjeme ir a dar otra vueltica allí donde estaba antes a ver cómo me va. Y depende cómo me vaya, entonces ahí sí. Con Dios son decisiones radicales. Son decisiones radicales. Ahí sí como la ranchera. Adiós botellas de vino. Adiós mujeres alegres. Todo lo que usted o este servidor un día hicimos, quizá no sean ni botellas de vino o de whisky o lo que sea, o mujeres, pero sí otros pecados. Entonces hay que decirle adiós a todo esto. Hay que decirle hasta luego, como dicen los jóvenes, bye, bye, ho, ho, ho. Hay que decirle así como dicen los jóvenes, bye, ja, 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 o jo, jo, jo. Chao, no más. Fuera la tibieza espiritual. Fuera en el nombre de Jesús. Oiga, deberíamos de meditar nosotros los creyentes en esto de la tibieza. Porque no hay nada más desagradable. Perdone por los que van a almorzar ahora el pollo, el marisco, la cazuela de camarones, lo que sea. Pero no hay nada más desagradable y maloliente que un vómito. ¿El vómito es agradable? ¿Sí? Usted va manejando y de pronto si es de esas personas que se descuidaron y no pueden sacar la cabeza y le dejan el vómito en la nuca a uno. Y usted dice, gloria a Dios, menos mal que el camino está largo. El vómito es de lo más desagradable y que no se va ese olor o mal olor fácilmente. Por eso cuando a uno le vomitan dentro del carro, usted lo primero que piensa para quitar ese mal olor así rápidamente, porque no hay tiempo para mandar a lavar el carro, ¿qué es lo que piensa? Echémosle café. Café. Eso sí quita el mal olor. Entonces, deberíamos de meditar nosotros, porque el Señor dice, lo voy a vomitar. Y después de ser ese supuesto cristiano queda en una pizza tirada en el suelo. Deberíamos de meditar en esto. En estos capítulos 2 y 3 representan lo siguiente. Voy a terminar con esto. Si usted mira el capítulo 3, léalo conmigo por favor. Está mostrando los tiempos, estos tiempos. Capítulo 3, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco, vuelve a decir el Señor, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives o nombre de cristiano y está muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalos y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En este capítulo 3 nos encontramos con la misma situación de la Odisea, sino que con una diferencia de que habían unas pocas personas que gustaban seguir los caminos del Señor. Por eso mi invitación en esta mañana es que entremos nosotros. Si hay alguien que considera que está viviendo en tibieza espiritual o en una frialdad espiritual, yo le invito para que entre a formar parte de esos que dice el Señor que deben ser calientes. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, y esto hoy es un problema que estamos mirando en algunas personas
en ciertas iglesias, y no solo en la iglesia, sino fuera de los caminos del Señor, y fue la arrogancia. La Odisea fue una iglesia que se caracterizaba porque era una iglesia pudiente. Ellos tenían las mejores empresas en telas, ellos las tenían. La Odisea fue una iglesia que hacía las transacciones más grandes bancarias que habían. Era gente de plata, tenía mucho dinero. La Odisea fue una iglesia donde allí vivían personas muy famosas, muy reconocidas. En la Odisea nos encontramos nosotros con que se encontraban los mejores oftalmólogos allí. Y por eso el Señor comienza a decirles, eso que ustedes saben que los ha llevado a vivir una situación de arrogancia, eso ha hecho que comiencen a menguar en la intimidad conmigo. Por eso Dios le dice, ustedes son unos pobres desventurados. Cuando ellos tenían oro, mucha plata tenían ellos allí, entonces el Señor les dice, ustedes son unos pobres. ¿Por qué le dice que son pobres? Porque han dejado lo mejor, han dejado de lado al dueño del oro y al dueño de la plata. Han dejado ese primer amor. Y cuando les dice, tienen que vestirse con vestiduras blancas, es porque ellos tenían las mejores fábricas de tela, las telas más finas, ellos las fabricaban. Y entonces se creían por eso, como el hermanito que llega con los mejores trajes a la iglesia y tiene los mejores puestos, tiene el mejor vehículo, tiene de todo, tiene mucho dinero. Pero su vida espiritual es una vida de tibieza. El Señor le llama la atención y le dice, eso no es todo, porque eres un pobre desventurado, ciego. ¿Y por qué le decía ciego? Si era una iglesia donde venían de una universidad, donde estaban los mejores oftalmólogos, tenían gente allí que supuestamente trabajaban, o no supuestamente, sino que vivían sanando a todos aquellos que tenían enfermedad en su vista. ¿Y sabe qué le dice Dios? Ustedes son ciegos. Ustedes son ciegos, son miserables. Usted se imagina que usted se pare delante de una persona que tenga mucho dinero y dígale, usted es un pobre desventurado, un miserable. ¿Qué le van a decir a usted? ¿Qué le pasó? Igualado. ¿Qué le sucedió a usted? Está loco. Pero Dios está diciendo, estos que tenían las mejores universidades, les está diciendo, ustedes son ciegos. Ese colirio era un polvo, un ungüento que ellos usaban en la escuela de medicina de la Odisea. Y ese colirio era usado ahora para enseñar en términos espirituales el problema que ellos tenían. El colirio que necesitan ellos es el colirio espiritual. La iglesia de Dios necesita salir de la tibieza espiritual y entrar a ser calientes en el Señor. La tibieza no sirve para nada. La tibieza trae destrucción. Ese oro refinado tiene un significado. El oro refinado significa un corazón puro, un corazón manejable, un corazón suave que espera y recibe la palabra de Dios y puede vivir la palabra de Dios. Aunque ellos tenían mucho oro, Dios le está diciendo, vengan y compren de mí oro refinado. Vengan y permitan que su corazón sea tratado para que aprenda a ser manejable, suave. A mis palabras, dice el Señor. Coloque sobre sus pies, por favor. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos!